Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Como que no desayunaron hoy. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cuántos vinieron a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos vinimos conscientes de que es mañana de alabar al Señor? Yo quiero que tú me acompañes en este momento. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Vamos a ponerle este tiempo al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendecimos, te honramos. Padre, tú has sido bueno, Dios. Padre, te pido que en esta mañana, Dios, tú nos ayudes a que a través de tu paternidad, a través de tu perfecto amor, a través de tu perfecta voluntad, Dios, tú nos ayudes, Dios. Padre, a que esa parte falible nuestra, Dios, como hombres, Padre, sea transformada día tras día, Dios. Y que a través, Dios, de la relación que tenemos contigo, nos ayudes, Dios, a ser padres mucho más atentos, amorosos, perdonadores, restauradores y motivadores de nuestros hijos. Señor, en el nombre de Jesús, este es un tiempo especial, te lo presentamos delante de ti. Padre, está tu pueblo, Dios, deseoso de escuchar tu palabra, de aprender de ti. En esta mañana yo te pido que seas tú, Dios, tú tomando el control de este tiempo, de mi vida, y que sea tu palabra enseñada, Dios, y que sea tus testimonios, sea tu palabra, Dios, la que transforme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que tú me acompañes en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. A los que no trajeron sus Biblias, igual está presentado en la pantalla. Quiero que lo lea conmigo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto, diga conmigo, haced. Diga conmigo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, en esta porción de la palabra, nos habla muy puntualmente de lo que se refiere a la paternidad del Señor, ¿sí? Pero Pablo lo colocaba desde el contexto humano. Pablo lo colocaba desde lo que él presentaba, desde lo que él mostraba a sus discípulos. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí. Cuando el pastor nos estuvo comentando acerca de este tiempo de enseñanza, se me vino muchas cosas a la cabeza de qué hablar, qué decir. Pero de hecho, yo le decía a mi esposa ayer en la noche, y de hecho sentía que no podía dormir porque algo estaba sucediendo en mi vida, algo se desprendía en mi corazón. Ayer, medio de la alabanza en el grupo de jóvenes, sentía que algo Dios estaba queriendo hacer en esta mañana. Dios, y soy consciente de esto y quiero transmitirte este mensaje. Dios está interesado en restaurar tu familia. Dios está interesado en restaurar a ti, hombre, tu paternidad. Dios está plenamente convencido que hoy es el tiempo de que tú transformes tu corazón. ¿Qué pasa cuando lo que vemos, dice lo que aprendemos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos y lo que vemos no agrada a nuestro corazón? Por el contrario, en vez de agradar, deshonra. En vez de agradar, afecta. En vez de alegrar, hiere. En vez de educar, edificar, mata. A veces como padres, y el pastor lo decía, a veces queremos como padres esforzarnos por ser el mejor padre, pero día tras día tropezamos y a veces no somos el mejor padre. Recuerdo que en alguna ocasión le comentaba a algunos muchachos aquí el viernes, hubo una ocasión que me llené tanto de ira cuando estaba al lado de mi hija mayor, cuando había formado una pataleta de las que normalmente hacen los niños, y en mi incapacidad y simplemente en dejarme llevar por la ira del momento, me acuerdo que le pegué con mi mano en las piernas y le pegué tan duro. Recuerdo que mi mano hasta se enrojeció, hasta se me hinchó la mano, porque sé que le pegué muy fuerte. Ese día me acuerdo que me fui para la oficina luego, porque eso era al mediodía, y me fui. En la tarde, cuando regresé, mi suegra me decía: Carlos, Isabela todavía está en el cuarto, aún está llorando, y ella me mostró
la pierna y me dice que le duele y que le arde. Yo era consciente de lo que había hecho y yo me fui hacia el cuarto y le revisé le revisé la pierna y literalmente estaban los dedos pintados, mis dedos pintados en su pierna. Y yo dije, dentro de mí, ¿cuántas veces simplemente hacemos, reaccionamos, no edificamos, simplemente porque nos dejamos llevar por ira, porque no tenemos herramientas en nuestras manos como reconvenir la conducta de un niño, de un hijo? Y eso es doloroso. Yo recuerdo cuando alguien me decía, cuando uno padre castiga, mayor es el dolor de un padre que castiga que el hijo, que el que recibe. Y evidentemente era así. Yo me fui a la oficina con ese dolor, ese dolor tan fuerte en mi corazón. Pero en un primer punto que quiero decirte es dentro de la responsabilidad, porque el tema se llama la responsabilidad en la paternidad. Tenemos que ser responsables. En un primer término en que tenemos que ser responsables es en el término del amar. Diga conmigo, amar. Los hombres que estamos aquí a veces pensamos y hemos sido educados que el amar es un tema y es una función solo de mujer, porque es que el amar implica ser tierno, abrazar, acariciar, dar palabras, extender una palabra, extender una oración, abrazar, dar una palabra de ánimo. Y a veces pensamos que eso es función única y llanamente de la madre. Pero lo que un hombre, lo que un padre logra hacer a través del amor, edificará trascendentalmente la vida de sus hijos. Yo estaba muy deseoso, estaba orando al Señor porque mi papá estuviera aquí. Y mi papá hoy está aquí conmigo. Pero, y creo que es el momento de extender, de hacer, de que Dios tome el control en este tiempo de algo es muy especial. Amar. Yo recuerdo que cuando lo que dice Pablo, lo que vimos, lo que oímos, lo que recibimos, y en mi caso yo recuerdo que palabras de amor de parte de mamá, de parte de papá no eran muy frecuentes. Si de hecho no habían, de hecho, creo que la manera de amar era, como me acuerdo que alguno de ellos decía en un momento, es que el amar está el desayuno, está la educación, está la ropa, es decir, está el suplir tu necesidad. Pero cuántas veces uno como hijo, inclusive uno ya como adulto, como grande, cuánto no desea una caricia, cuánto no desea un abrazo, cuánto no desea una palabra de motivación, de estimulación. Sé que fallaste, sé que caíste, pero levántate nuevamente. Son palabras que yo no sentí o yo simplemente no la escuché. Pero cuando yo fui a mi encuentro hace 17 años, en el año 2000, yo recuerdo, hubo una charla que transformó mi vida trascendental. Fue algo muy duro, que fue el tema de familia. Y creo que desde ahí tomé la decisión de estudiar psicología, de luego de especializarme y de estar metido con el tema de la familia, porque fue un tema que me tocó, me dolió, me transformó. Pero yo decía, si en vez que a mí no me dieron amor, no extendieron amor, no hubo una palabra de amor, es momento de yo darla. Es momento de yo como hijo empezar a darlo. Porque es que la paternidad, si es que hay que corregir algo, es que si tu papá si nuestro padre no nos dio amor, no es razón suficiente para tú no amar a tus hijos. No es razón suficiente. Ahora, no quiero decir con esto que mis padres no me amaran. Simplemente no había una expresión de amor. Pero en mi caso tenía la responsabilidad de, paternalmente, de extender amor hacia mis hijos. En este caso hacia mis dos hijas. El libro de Juan capítulo 13 versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que amar a nuestros hijos? Hasta el fin. Pero conocemos casos en los cuales hijos que toman malas decisiones y a veces el padre toma la decisión de sacarlo de la casa. Pero hay que amarlos hasta el fin. ¿Qué posición tú vas a tomar en cuanto a la responsabilidad de tu paternidad? No importa cuántas veces tu padre haya fallado contigo. Hoy te digo, tu Padre que está en los cielos nunca ha fallado contigo y nunca fallará. Si tienes que fijarte en alguien para ser un buen padre, pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en el Padre Celestial. Serás y tendrás el mejor camino y el mejor ejemplo. Como segundo, prepararlos. A los hijos tenemos que prepararlos constantemente. Y cuando hablo de prepararlos, no solamente hablo de ponerlos a estudiar en un colegio, porque en el colegio simplemente aprenden a estudiar y aprenden el conocimiento de la matemática, lenguajes sociales, historia, geometría y todas las cosas. Y está bien, no está mal eso. Pero el enseñarle valores, respeto, solidaridad, hablar verdad, ser misericordioso, ser bondadoso, esto se aprende en casa, al lado de un padre que es responsable en su paternidad, que dice: esto no lo va a hacer ninguno, esto lo voy a hacer yo. Yo seré el padre que edifique en mi hija y en mis hijos la bondad, la misericordia, la verdad, la honestidad. No permitas que nadie se lo enseñe. No pierdas ese momento, porque es que simplemente si tú no lo haces en la calle, hay mucha gente que está dispuesta a enseñarle cosas que no deben de enseñar. El libro de Lucas capítulo 22 versículo 35 dice: y a ellos le dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda la capa y compre una. A veces pensamos que darle a los hijos todo es la mejor oportunidad para que ellos nos pasen trabajo, y a veces ese pensamiento de que todo tenemos que dárselo a nuestros hijos es un muy mal consejo. Ellos tienen que aprender a decidir, e inclusive tienen que aprender a pasar por desiertos, aunque sean muy pequeños ellos. Tienen que aprender a pasar por momentos difíciles, porque en los momentos difíciles, cuando ellos caigan, tendrán un padre quien podrá levantarlos. Permite que tus hijos caigan. No le des todo, o no los coloques en un cristal, en una bola de cristal. Permite que ellos caigan, que ellos tropiecen y que incluso se laceren, porque habrá un padre vendando y sanando las heridas, siempre y cuando eres y te comprometas y seas responsable en tu paternidad, porque la paternidad nunca deja de ser. Tú eres padre y siempre lo serás. Tercero, restaurarlo. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestros hijos van a cometer errores, como también nosotros como padres cometeremos errores. Pero qué bueno es saber que nuestros hijos también son y tienen la responsabilidad y tienen el amor, lo digo con conocimiento de causa, tienen el amor de corregir a padres. Yo aprendí mucho antes de entrar a la universidad, lo aprendí de un pastor ecuatoriano que lo decía, y no era el pastor González, era otro pastor. Y él decía, me acuerdo, estaba en Villa Country escuchando la prédica, y él decía: los mejores psicólogos de los padres son los hijos. Yo quizás no sabía en ese momento que iba a estudiar psicología, pero esa frase la aprendí hace tantos años y aún la llevo en mi corazón. Mi hija Isabela, 6 años, el otro mes cumple 7 años.
es la que me pone en cintura toda vez que me quiero salir. Toda vez que quiero olvidar lo que prometí, ella me vuelve a encarrilar. Ella me dice: tú prometiste esto y no lo estás haciendo. Tú prometiste aquello y no me lo estás dando. Aprendamos a escuchar a hijos, porque nuestros hijos tienen la verdad, tienen el corazón, tienen el amor. No con la falta de respeto de dañar el corazón del padre, ni de irrespetarlo, pero sí de volverlos en el camino. Porque muchas veces nosotros como padres estamos tan estresados y que en el día a día nos desubicamos y perdemos el horizonte. Nuestros hijos serán aquellos restauradores, pero nosotros también seremos los padres que restaurarán a sus hijos. Aquellos hijos que toman malas decisiones cuando estamos en la adolescencia. Todos pasamos por la adolescencia y sabemos que la adolescencia es una etapa de la vida muy crítica, muy dura. Cuando las niñas y los niños van tomando las decisiones y cuando dicen: yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y cuando hablan con un carácter y con una voz desafiante, permite que tomen sus decisiones aunque se estrellen. Permite que lo haga, porque cuando se estrelle va a encontrar a alguien con quien va a restaurarse. Cuando se estrelle va a encontrar una mamá y un papá para poder vendar sus heridas. Tú nunca vas a dejar de ser padre. Nunca. 4, motivarlos. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi hija de 7 años dice: no quiero dormir sola. No me apaguen los focos, porque me da miedo la oscuridad. Creo que en algún momento varios de nuestros hijos han pasado por momentos de que le da miedo a la oscuridad. Eso creo que es algo parte del proceso de la niñez. Qué bueno saber que a pesar de los miedos, siempre va a haber un padre que ilumina con su luz, que ilumina con su paternidad el miedo que ellos puedan tener. Tú no le vas a quitar los miedos, eso es claro. Tú no eres capaz de quitar miedos. Eso no lo quita nadie, solamente Jesús. Pero a pesar de los miedos y los temores, un padre no ausente, un padre que permanece, un padre responsable, ayuda a sobreestimular, ayuda a que permanezca, a pesar del miedo, la buena autoestima de la niña, del niño, del hijo. A pesar del miedo, del temor a fracasar, cuando están en el colegio, estimularlos. Yo tengo para decirles, Isabela estuvo hace un proceso de un mes y medio con clases muy duras para ella, pero Denise, mi esposa, estuvo al pie ayudándola a estudiar. Créeme que ese proceso diario que yo veía en ellas dos, yo le decía a mi esposa, le decía a Isabela: mi amor, independientemente si tú pierdes el examen o pierdes alguna materia, yo te reconozco lo que tú has hecho, yo reconozco el esfuerzo que tú has hecho. Aunque tú te esfuerces, eso no indica que tú no vayas a perder la batalla. La puedes perder, pero el tema es que tú como padre ayudes a motivarlos, a que a pesar de que ellos dieron todo, no se sientan por el suelo luego de haber perdido la batalla.
un abrazo, una palabra de motivación, un regalo, un presente, estimula el buen corazón del hijo. Y por último, perdonarlos. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, eso es claro. Hace algunos años atrás, un 31 de diciembre, yo tomé la decisión, y creo que en algún momento yo he compartido esto. Un 31 de diciembre yo compartí y tomé la decisión de levantarme. No fue fácil, pero se lo digo como testimonio, no fue fácil. Y me levanté en medio de la mesa servida del 31 de diciembre, siendo de las 8 o 9 de la noche, después de llegar al servicio, después de regresar al servicio. Y esa noche yo tomé la decisión de sanar mi corazón y de perdonar mi corazón y de perdonar a mi papá. Porque en este caso yo sentía mucho rencor. Y no porque mi papá sea el peor padre de este mundo, no, porque ha sido, y ahora que yo he sido papá hace 7 años, reconozco cada parte de su excelencia como padre. Pero como uno siendo joven, no siendo padre, uno ve la cosa sesgada, uno la ve completa. Y tomé la decisión de decirle: papá, vea, yo siento esto por usted. Usted se acuerda de este día, usted se acuerda de este día, usted se acuerda de esto. Mi papá quizás ni se acuerda de lo que yo le estoy diciendo ahora, pero yo lo hice. Porque yo tenía que sanar mi corazón. Yo no podía quedarme así. Así que tomé la decisión y lo perdoné. Me acuerdo que lo abracé y lloramos. Yo al menos yo lloré. Hubo una vez, hace como 2 años, pasó algo con mi mamá. Yo le salí con grosería a mi mamá, yo recuerdo. Y ese día yo estaba con Denis y con las niñas, y salí de mi casa y le respondí no sé qué cosa. Y sí que sé que fui grosero, fui muy grosero. Y me fui, me embarqué el carro y me fui. En el camino, Dios me decía: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Eso no está bien. Y yo iba en el carro, como cuando uno dice: yo no quiero hacer nada, quiero olvidarme de eso. Iba en el carro y llegó un momento en que sentí tanto la presencia del Señor y decía: devuélvete. Era primera vez que yo hacía eso. O sea, y me devolví. Cuando me devolví, me acuerdo que toqué el timbre, mi mamá salió, simplemente la abracé. Fue un tiempo para mí, pero yo decía: Dios me tiene que enseñar y yo tengo que permitir que Dios me enseñe, porque es que si yo no aprendo esto, yo no puedo enseñárselos a mis hijos. Dios ha querido enseñarte muchas cosas, iglesia, pero permite que tu corazón esté dispuesto a aprender para que tú luego seas un mejor padre. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana por la palabra de Dios? Yo creo que para estos temas hay que tomar agua, ¿cierto? Amén. Quiero que, siguiendo con la misma línea de la paternidad, me acompañen, por favor, en sus Biblias. Vamos a 1 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos del 6 al 23. Y puedes decir amén cuando lo tengas. Amén. Dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios
lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en, ¿qué? Ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. ¿Para qué? Perdón, estoy leyendo el 23, disculpen. Perdón, vamos al el capítulo 22, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. ¿Qué le dijo? Oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío. Esto que vamos a leer ahora es un tanto complicado. Mataron a los sacerdotes por haber ayudado a David. Amén. Y dice, cuando dice heme aquí, señor mío, y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? El hijo de Isaí se está refiriendo a David. Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Y luego le dice: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda su casa, toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. ¿Y qué dice después? Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos, sino que ¿qué? ¿Qué hicieron? No querían extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ¿cuántos? 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a los hombres como a quienes, como a las mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de estos hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, y he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo.
yo miraba a mi alrededor discípulos, familia, amigos, y me he dado cuenta, y esta mañana le decía a Luisa, mi esposa, le decía, mira al lado tuyo, miremos a nuestro lado y vamos a darnos cuenta que vivimos al lado de gente con familias disfuncionales. Hijos que crecieron sin un padre. Hijos cuyos padres se separaron cuando estaban jóvenes y a ellos les tocó vivir un pedazo en un lado y otro pedazo en el otro. Ver las peleas de sus padres, las discusiones. A otros, como en el caso mío, nos tocó vivir sin un padre desde los 8. Yo decía, necesitamos entender que como padres, y ahorita lo decía Carlos, tenemos algunas responsabilidades y precisamente de eso trata el tema. ¿Qué implica ser un padre? Y no solamente un padre a nivel físico o a nivel biológico, sino a nivel también espiritual. ¿Qué implica ser un padre? Si tenemos un panorama tan desolador. Y aquí encontramos a un David que va a donde el sacerdote, y el sacerdote hace las veces de uno que debería cuidar a su hijo. Hace las veces de un padre. Amén. Hace las veces de uno que debe estar al cuidado de su hijo. Eso hizo el sacerdote. Y encontramos también en nuestra vida, a pesar de que hay familias disfuncionales, encontramos también personajes que ocupan los espacios de esos padres que ya no están. Una tía, un abuelo, una abuela, un tío. Creo que si miramos a nuestro lado, al lado tuyo puede haber una persona que está en esa situación, en esa condición. Y sin importar si tienes o no un padre hoy, yo te puedo decir, Dios quiere darnos a nosotros las herramientas para que sepamos cómo tenemos que vivir como padres. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvo y digo, no necesariamente estoy hablando acerca de una figura masculina. No. Levanten la mano todas las mamás que tuvieron que hacer por papá. Mamás que tuvieron que hacer por papá también. Levanten la mano. Levanten la mano las tías que tuvieron que hacer por papá. Levanten la mano los papás. ¿Ves? No es solamente padre aquel que es padre. Padre es aquel que te ayuda a crecer. Aquel que cumple las funciones. Alguien dijo, y tiene toda la razón, jamás se podrá cubrir el rol de padre en su cabalidad. Pero sí podemos aprender que hay algunas responsabilidades que podemos llevar a cabo para que ese rol de padre, quien sea que lo esté cubriendo, pueda levantar hijos sanos, hijos llenos de gracia, hijos en el amor de Dios. Amén. Amén. Y lo primero que te quiero decir es que ser un padre espiritual implica provisión. ¿Cuántos de los que están aquí saben que tienen que dar provisión a sus hijos? Joven, tú que estás aquí, Carlos lo decía ahorita, no es lo mismo cuando uno vive las cosas de hijo que cuando uno ya las comienza a vivir de padre. Y Carlos tiene una expresión, voy a usarla, dice, los hijos se pasan la pedagogía, la psicología y todo lo demás por la faja, como dirían por ahí se la pasan, sí, en el argot popular. Los hijos se les olvida o no tienen en cuenta si el papá es un comerciante, si el papá es psicólogo, si el papá es profesor, si el papá... No les interesa. Eso a ellos les va y les viene. Amén. Pero ellos saben que su padre tiene que darles provisión. ¿A quién de los que está aquí que tienen hijos o que han sido abuelos, su hijo o su hija o su nieta o su nieto no les ha dicho, tengo hambre? Si no se los han dicho es porque no tienen nietos, ni hijos, ni sobrinos, ni nada por el estilo. ¿Cierto?
Tengo hambre. Cuando un niño dice tengo hambre, y cuando están muy bebés, cuando están muy tiernitos, muy bebecitos, no te lo dicen hablando, te lo dicen gritando, llorando. Cuando comienzan 3 de la mañana y la mamá corre, la abuela corre, la tía, quien sea que haya tenido que cumplir ese rol. Y lo mismo el papá. Hay padres responsables que se levantan a las 2, 3 de la mañana y buscan el teterito y toma, aquí está. Diga conmigo, provisión. Segundo, ser padre espiritual implica muerte. ¿Qué le dio el sacerdote a David? Le dio pan, le dio espada y le dijo, ve con la bendición de Dios, ¿cierto? Eso es provisión. Y ahora, muerte. Diga conmigo, muerte. ¿Qué le pasó al sacerdote por haber cubierto la necesidad de David? ¿Qué le pasó? Lo mataron a él y a todas, y a los que no eran familia también, toda esa gente. ¿Cuántos sacerdotes acabaron? 85. Y a veces nosotros como padres, no solamente físicamente hablando, sino de manera espiritual, tenemos que también morir a nuestro tiempo. ¿A cuántos les ha tocado morir a su tiempo por un discípulo pesado, complicado? ¿A quiénes les ha tocado hacerlo? ¿A quiénes les ha tocado desgastarse las pestañas, muerte digámoslo, de neuronas, por hijos que son complicados, por hijos que están atravesando por una adolescencia complicada? Gloria a Dios por aquellos que no son complicados. Y yo le pido a Dios que mis hijos no pasen por ahí. Y que los tuyos tampoco. Sino que sean hijos formados en la palabra de Dios. Que no los mueva el colegio, los amigos del colegio. Amén. Muerte. Hay que morir. Muchas madres que hicieron de padre y muchos padres han tenido que morir a su tiempo. Han tenido que morir a sus sueños para poder hacer realidad los sueños de los hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tercero, ser padre espiritual implica responsabilidad. ¿Quiénes de los que están aquí son unos hijos responsables? Bueno, si no eres un hijo responsable, te digo algo. Hijo eres y padre serás, reza el dicho. Si no eres un hijo responsable, no vas a ser un padre responsable. Y Carlos decía algo ahorita que es muy importante. No tiene absolutamente nada que ver con cuántas situaciones complicadas hayas tenido que vivir en tu pasado. Tu padre te pudo haber dejado, tu padre pudo ser un mujeriego, tu padre pudo haber sido una persona complicada, tu padre pudo haber sido un irresponsable y hacer lo que no tenía que hacer, y Dios tener que juzgarlo y decir, hasta aquí llegó tu vida, y dejar familias solas. Estoy hablando de una situación muy personal. Tengo testigos aquí. No importa, tú tienes que decidir hacer algo diferente. Tú tienes que decidir ser un padre espiritual diferente. Tú tienes que decidir ser un padre natural diferente. Tú tienes que decidir formar a tus hijos en el amor de Dios. Y apretar cuando haya que apretar. Y soltar cuando haya que soltar. Carlos decía algo que ahorita, y yo estoy de acuerdo con eso. Debemos saber que los hijos se tienen que raspar. Que se tienen que cortar. A la mamá no le gusta mucho que le digan esto. Que tienen que sufrir y que tienen que esperar. Los hijos tienen que aprender a esperar, saber en dónde están, al frente de quién están, con quién están hablando. Y por eso, si a ti no te enseñaron eso en tu casa, hoy tú como padre
No importa si eres hombre o mujer, porque cualquiera puede estar desempeñando ese rol, dependiendo de cuál sea la situación que esté viviendo, como líder, como padre realmente, o como persona que le tocó lidiar con hijos. Si tienes que cumplir con ese rol, yo te digo, tienes que ser una persona responsable. Amén. Y por último, tienes que ser una persona que da respuestas. ¿Cuántos creen que el sacerdote fue una respuesta para David en ese momento? No era su padre, no era la persona que se supone que de manera natural debía estar ahí para ayudarle. No, no lo fue, no lo era. Pero el sacerdote cubrió esa parte cuando David estaba en una situación de desesperación, estaba complicado, estaba triste. Ustedes se acuerdan lo que había pasado anteriormente. La situación en la que estaba David era la de un personaje que estaba siendo perseguido por el rey actual, el rey del momento. Era un prófugo de la justicia, si lo quieren llamar de esa manera. Adicional a eso, había tenido que dejar a su amigo, que era hijo, eso parece una novela, era hijo del rey, aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y que lo amaba profundamente. Y lo tuvo que dejar. Porque si se quedaba con él, lo mataban. Y fue allí cuando el sacerdote, en medio de la necesidad, le ayudó a depender del Señor. Nosotros debemos reconocer que tenemos la necesidad de enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos que debemos depender ¿de quién? Del Señor. Amén. Debemos aprender a depender de Dios. Todas nuestras generaciones, nuestros discípulos, nuestros hijos, nietos, deben aprender que debemos depender de Dios, del que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos lo creen? El Salmo 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El Salmo 65:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Si hay algún huérfano, aquí Dios es tu padre. Si hay alguna viuda aquí, Dios es tu esposo. Y ese sí no falla. El pastor decía ahorita algo que es cierto. Dios es infalible, nosotros somos los que la embarramos. Amén. Dice Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Estás pasando por una dificultad, una necesidad. Dios te ama. Amén. Dios te ama. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana quisieran decirle al Señor y también a sus hijos: no importa que a mí no me hayan enseñado a amar, o como decía Carlitos, a abrazar, o a decir te amo, o a decir que bien lo hiciste? ¿Cuántos quieren decir hoy, en esta mañana, yo quiero hacerlo por voluntad propia? Sé que me va a costar trabajo porque a veces, y esto también es cierto, uno no puede dar de lo que no tiene, pero tampoco es justificación decir, como a mí no me lo dieron, yo tampoco lo voy a dar. No. Si tú no tienes dinero, ¿qué es lo que tienes que ir a hacer para conseguirlo? Trabajar. Si tú no tienes amor, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Trabajar. Trabajar en conseguir ese amor. Compra la sabiduría, compra la inteligencia. Hay algo que yo aprecio mucho de nuestro pastor, y es que él dice: Chino, vaya y compra un libro, léase un libro sobre eso. Le pedí en estos días ayuda con respecto a un tema y me decía:
No, pero no lo haga así, hágalo así. Cómprese un libro y comience a estudiar acerca del tema. Y la gente a veces no se da cuenta de eso. Tienes las herramientas a la mano, pero prefieres quedarte con a mí no me lo dieron y yo tampoco lo voy a dar. ¿Cuántos quieren cambiar ese paradigma? Y decir, no Señor, de aquí en adelante mis hijos van a recibir de eso que a mí no me dieron y hasta más. Amén. Hay conmigo padres novatos, otros que ya tienen más experiencia. Yo digo que todavía, con los 8 años casi de mi hija, todavía somos novatos. Estamos aprendiendo. Todos los días salen con una que uno le da ganas de... ¿Cierto? Y me imagino que los que tienen más experiencia, cuando van creciendo, van diciendo... Pero Dios nos va a dar sabiduría para poder darle enseñanzas en la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. Ponte de pie ahí donde...